Yo soy Alberto Uribe Restrepo, tengo 58 años. Soy el menor de una cochada de 20 hermanos, de los cuales sobrevivimos 10. Hijo de unos padres maravillosos, trabajadores. Mi papá del campo, mi mamá era la dueña de la finca donde él trabajaba. Y pareciera una novela de amor. eh, el peón terminó casándose con la hija de la dueña de la finca. De esa relación pues surgimos toda esta cantidad de muchachos. Soy el único caleño de la familia, los demás nacieron en la zona rural de Pereira. Y mi papá tuvo que venirse a trabajar acá a los nuevos, y llegamos a un barrio. Paso del tiempo me di cuenta que era un barrio de invasión por un recorte de periódico. Era un barrio, crecí en un barrio muy difícil, pero estos padres maravillosos nos levantaron con un riguroso estilo de levantarnos en medio de ladrones, prostitutas, drogadictos, y ninguno de nosotros salió contaminado. Eso se lo debemos a nuestros padres, que desafortunadamente ya fallecieron, pero nos dejaron una enseñanza muy grande. Mi niñez fue maravillosa, pues crecí levantado por 6 padres y 7 madres, 5 hermanas, mi mamá y una tía abuela que todavía nos acompaña. Entonces eso significó que yo no tuviera las apoyas que mis hermanos y hermanas tuvieron en la parte económica, en la parte de vestido, de techo, de comida, porque el encargo que mi mamá le había hecho a cada uno de los hermanos mayores era que el mayor iba levantando al menor para ayudarles a ellos. Entonces mi papá trabajaba en una fábrica como obrero, mi mamá ayudaba en la casa cosiendo ajeno, en su maquinita Singer. Mi mamá siempre nos llevaba al templo, a la misa, hasta que se cansó de llevarnos prácticamente obligados. Entonces mi relación con Dios desde muy pequeño pues era eso, como algo más impuesto que una convicción. Pero era porque mamá dejó que tomáramos ese camino cada uno. Y mi adolescencia surgió también de la misma manera, acompañado por mis hermanos y siempre muy protegido, muy protegido. Y con el tiempo me di cuenta que esa protección debía yo agradecerle de alguna manera. Y apenas ahorita estoy empezando a devolverles a mis hermanos, al menos en palabras o en acciones, todo eso que hicieron por mí. La época del trabajo llegó cuando ya salí del colegio. Mi mamá, y siempre lo cuento mi historia de cambio de vida, mi mamá siempre nos daba como un tip muy cariñoso, y cuando salí del colegio y pretendí quedarme unos días en la casa, me dijo muy cariñosamente que en la casa no se levantaban, que teníamos que salir a buscar el trabajo, y con una cara bastante fuerte, muy dura, y desde ese tiempo entendimos que había que trabajar para ayudar en la casa. Así como recibí tanto, era la hora de devolver. Y así nos enseñó mamá, y ese es un legado que nos dejó y que hemos procurado hacerlo en nuestras hijas. En ese entrar a trabajar, ya con recursos en el bolsillo, apareció la que me acompaña en esta noche, y no solamente esta noche, ya hace 38 años, tenemos una relación, María Victoria y yo, 7 años de novio. Me gané el sofá, fue el primer mueble que tuvimos en el apartamento que adquirimos afortunadamente antes de casarnos. Cuando salí de esa casa, mi suegro dijo, ya ese sofá que usted ya acabó con esos cojines, y ya ahora compre cojines de su bolsillo. Entonces, es una anécdota muy simpática. Allá en el apartamento que adquirimos solamente tenemos el sofá, la cama del matrimonio y un televisor blanco y negro que también nos dio mi suegro. Así que así empezamos nuestra relación de pareja.
Bueno, yo soy María Victoria Herrera. Mi esposo dijo la edad, yo creo que no es una obligación decir la edad. No mentiras, tengo 53 años. Vengo de una familia de papá y mamá, ¿sí? De un pueblo, eran 3 hermanas, yo soy la menor de las 3 mujeres. Vinimos de Pueblo Rico, la pequeña, yo llegué de 5 años a Buenaventura. Y en Buenaventura, pues mi papá buscando para sus hijas, pero pues Buenaventura pues, hay una cultura, una ciudad cerca, aquí mismo en el valle que se llama Palmira. Llegamos a Palmira, en Palmira yo empecé mi escuela y mis hermanas, yo soy mis hermanas, eran las que me cuidaban. Tengo un recuerdo muy grato de mi mamá porque ella me enseñó a pintar, ella me enseñó a leer, entonces éramos las 4 mujeres mientras mi papá viajaba cada 15 días de Buenaventura. Pasamos 2 años en Palmira y nos vinimos para la ciudad de Cali. Aquí en la ciudad de Cali yo llegué ya de 8 años y la relación con mi hermana, sobre todo mi hermana la que me sigue, era muy cercana. Eh, todo lo hacíamos juntas. De hecho, mi hermana mayor se convirtió en la bruja de la casa. Nosotros, pues, realmente con ella teníamos muchas diferencias porque era la mayor, porque mi papá cuando llegaba de Buenaventura le daba pues las cosas mejor a ella, pensábamos nosotros, ¿no? Entonces en cada casa hay una bruja y en ese momento mi hermana mayor era la bruja de la casa porque era la que le llevaba los cuentos a mi mamá y por ella nos pegaban. Entonces la relación con mi hermana mayor, pues obviamente por la edad que nos llevaba, era muy marcada y mi hermana y yo le hacíamos muchas pilaturas. Así fuimos creciendo. Como mi papá viajaba cada 15 días de Buenaventura a la casa, durante ese tiempo yo era la niña consentida de mi mamá y dormía con ella. Cuando mi papá llegaba, me bajaban de la cama. Eso hacía que yo empezara a presentar unas crisis asmáticas y me enfermaba muchísimo. Empecé a tener una dependencia muy marcada de mi mamá y de mi hermana, porque cuando mi papá no estaba, dormía con mi mamá y cuando mi papá estaba, yo dormía con mi hermana. Entonces, así esa relación se empezó a hacer muy fuerte. Yo llegué pues al bachillerato, era un excelente estudiante, ocupaba los primeros puestos y mi papá era el único que proveía en la casa. Cuando él le dijo a mi mamá que nosotros ya entrábamos al colegio, la situación económica de la casa no era fácil, entonces él se encontró con un amigo y ese amigo tenía un colegio aquí en Cali. Y él le dijo, por ser tan amigos, pues lo que vamos a hacer es que yo te beco una hija, te doy la mitad de la otra y me pagas por la otra. O sea, las 3 entramos al colegio a estudiar. Y le dio la oportunidad a mi hermana mayor que mientras hacía el colegio en la noche, pues trabajara en el colegio como secretaria. Entonces allí ya la economía de la casa, mi hermana le ayudaba a mi papá. Y empezó mi hermana, la bruja, que yo les digo, a ganar platica y ayudar en la casa, pero esa ayuda era exclusivamente para mi hermana y para mí. Ella era la que nos compraba los zapatos, nos compraba las camisas, las blusas y era la que nos daba pues cositas porque nosotros íbamos creciendo. Hice mi bachillerato. En tercero de bachillerato, cuando fui a cumplir mis 15 años, mi papá, mi mejor amiga, el 18 de febrero, me invita a sus 15 años. Entonces, yo voy a sus 15 años, pero yo era una chica que montaba en patín, montaba en bicicleta, era muy conocida, entonces realmente yo no tomaba las cosas en serio, pues obviamente tenía 14 años y estaba muy niña. Y ella me había invitado a sus 15, pero yo era una de las damas de honor de sus 15 y yo nunca fui a ensayar en sus 15. El día de la fiesta yo llego pues muy bonita la fiesta y ella me dice, llegaste tarde y además no sabes los pasos de la fiesta. Pero yo le dije, como yo era muy orgullosa y yo creía que todas las cosas yo tenía derecho y todo el mundo tenía obligación conmigo, yo le dije, si no me deja bailar con él, señalé pues al muchacho que estaba en la fiesta y que me gustó, entonces yo me voy y tú no quedas con 14 bailarines, sino que quedas con 13, tú decides, entonces se podrán dar cuenta la niña consentida, grosera, orgullosa que era yo.
porque las cosas consideraba que yo tenía derecho a todas las cosas. Entonces esa noche pues bailé con ese muchacho, nos conocimos, eso fue el 18 de febrero, y el 21 de marzo yo cumplía mis 15 años. Mi papá me iba a hacer una fiesta, pero mi papá, como este muchacho ya me estaba visitando, mi papá no quería que yo tuviera novio. Y mi mamá le dijo, mijo, usted le va a hacer una fiesta a la niña, ¿para qué? ¿Es para usted o para ella? Entonces mi papá le dijo, no, para ella. Entonces déjela invitar al muchacho que la está visitando, a ella le gusta. Entonces mi papá accedió, y a eso de las 6 de la tarde yo salí, en ese tiempo no había celulares, yo fui a llamarlo, lo llamé pues al teléfono fijo y hablé con una hermana y le pedí pues que fuera a mis 15 años. Ese día, que fue el 21 de marzo de ese año, él me escribió una notica y me dice que yo era pues la chica más linda que él conocía y que quería pasar toda la vida conmigo. Le pidió a mi papá permiso para entrar a la casa con mi novio, y ese día él consiguió novia, pero yo no tenía novio, él era el que tenía novia, yo no. Yo seguía en el colegio siendo la popular, yo seguía en el colegio estudiando, teniendo muchos amigos, y entré al grupo de teatro de una empresa que se llama Telecom, que se llamaba Telecom, ya esa empresa pues ya no existe, y empecé a hacer teatro. Yo salía del colegio y hacía teatro. Un día, saliendo del colegio, yo estudiaba en la noche, en la tarde salí, y en la avenida, esperando el bus, me quedé con una amiga y se nos hizo ya muy tarde, y se nos arrima un indigente a pedirnos plata. Como no teníamos nada que darle, entonces el tipo nos coloca una navaja en el cuello y nos pide que cada una lo abracemos y le demos un beso. Para mí pues fue muy impactante, porque yo me sentí violada, sentí que el mundo se me había derribado al ver que un tipo me había manoseado y que me había besado. Entonces yo me fui en el bus, llegué a la casa, y mi papá ese día me dijo, se está exponiendo mucho y usted está muy chiquita, entonces se sale de ese teatro porque usted me está llegando muy tarde. Pero ahí salta mi novio y dice, no la saque de teatro, que a ella le gusta. Él estaba en la universidad. Entonces yo me comprometo a salir de la universidad e ir por ella, porque yo salía a las 9 de la noche. Yo salía del colegio a las 6:30, me iba para mis clases de teatro y salía a las 9 de la noche. Entonces él le dijo a mi papá, yo llego, salgo de la universidad y la recojo a las 9. Y así fue. Él llegaba a las 9, antes de pronto llegaba a las 8, cuando no tenía clase. Entonces empezó a ser parte del grupo de teatro. Mis compañeros del grupo de teatro, pues ya cuando faltaba alguien, él hacía el papel, él era el que nos ayudaba en la escenografía, él era el todero, el director de teatro lo empezó a querer muchísimo. Entonces empezamos a tener una relación de mucha amistad, empezamos a hacer teatro juntos. Entonces empezamos a montar obras. Obviamente el tiempo fue pasando, en mi bachillerato yo salí del colegio y empecé a trabajar. Mi papá nos dijo, yo soy un hombre egoísta y no les voy a dar estudio, porque yo voy a entrar a estudiar. A los 52 años mi papá se graduó de abogado y dijo, voy a entrar a estudiar porque yo tengo un deseo en la vida, y ese deseo es volverme abogado, ser juez de la República y dejarle una pensión a su mamá. No me importa cuánto tiempo me demore, no me importa a qué edad lo haga, pero lo voy a hacer. Entonces ustedes que están grandecitas, ustedes ya tienen que trabajar y estudiar. Y así fue. Yo salí a trabajar y a los 22 años tomamos la decisión de casarnos. Continúo. Bien, dentro de todas las cosas maravillosas que me han pasado en la vida, digo yo que desde que nací, me encuentro con María Victoria desde muy niña. 14 años, pues es todavía muy jovencita, y desde eso estamos juntos. Y todas esas cosas maravillosas que me han pasado en la vida, pues yo pensaba que me pasaban porque yo me consideraba buen hijo, buen hermano, buen trabajador, buen amigo y de pronto hasta buen ciudadano. Y yo no tenía a Dios en el corazón. Habíamos pasado por todos los ritos de la religión católica, del bautismo,
hizo la confirmación, la primera comunión, antes de casarnos hicimos la confirmación también, y el matrimonio católico, pero eran ritos más por tradición que por convicción. Este ingreso a la parte de teatro me marcó positivo y negativamente. Positivo en el sentido de que me adentró en las artes, en la lectura, en la pintura, en la música, en el mismo teatro. Y fueron años maravillosos, que pues, todavía estábamos primero solteros y luego casados. Aún ya cuando llegó nuestra primera hija, seguíamos haciendo teatro. Y todo iba muy bien. Como pareja nos entendíamos mucho. Y María Victoria empezó a estudiar y yo por mi trabajo tuve que suspender los estudios universitarios porque o viajaba o tenía jornadas muy largas. Ella entró a estudiar, empezó su carrera universitaria porque ella quería surgir dentro del banco. Y yo iba muy bien en la empresa donde trabajaba, una empresa del sector financiero. Iba pues como volador sin palo y cometo un error. Firmaron los documentos que no tenía por qué firmar y me permitieron renunciar y no fui a la cárcel. En ese momento yo pensaba que era muy de buenas. Y coincidió mi despido de esa empresa con el 6º mes de embarazo de María Victoria. Y eso la afectó mucho. Realmente los últimos 3 meses de ese embarazo, ella tuvo que pasarlos en casa y habíamos pues tenido un colchoncito económico, pero todo se acaba. Nació la niña, pude pasar el primer año, el último mes del embarazo y el primer año viendo crecer a mi hija, y eso a mí me gustaba. Pero yo pensaba pues que todo me iba muy bien, mi esposa tenía un buen trabajo, yo seguía contando con el apoyo de mi madre que está todavía viva, y mis hermanos, o sea, mi vida era, a pesar de haber perdido ese buen trabajo, pues iba bien hasta que todo se terminó. Empezaron la época de las vacas flacas, empezar a trabajar en lo que resultara. Yo fui vendedor de pollo, de camisetas de niños, de ropa infantil de niña, ropa interior de niña, ropa interior de dama. Fui conductor de un ciudadano extranjero, pero llevaba muy poquito dinero a la casa y toda la carga económica recayó sobre María Victoria, y eso la enfermó. Las deudas, las hipotecas del apartamento, los préstamos iban a cobrarle al banco, y ella era la que ponía la cara para todo, y eso fue haciendo mella en su salud de una manera considerable. Pero yo todavía no me sentía culpable de nada, simplemente sentía que esas eran cosas que pasaban y que en una relación de pareja, en una sociedad conyugal, pues se dan ese tipo de cosas. Realmente ella, su enfermedad le producía dolores porque respiraba, porque se reía, porque lloraba, porque saltaba, porque se acostaba. Y a pesar de todo eso, nuestra relación nunca se vio deteriorada por la situación. Yo no podía ni tocarla por los dolores musculares que ella sentía. Una enfermedad que se llama fibromialgia. No sé si más adelante les va a contar que eso, pues ya eso lo va a dejar a un lado. Pero en todo esto, lo peor de todo es que yo seguía considerando que algún día las cosas iban a cambiar y que mi suerte iba a cambiar. No, se hablaba de que 7 años tiene uno bueno y que 7 años tiene uno malos, y yo no entendía por qué. Pero fueron pasando las cosas así. Y fueron épocas muy, muy duras, pero la relación siempre se mantuvo. Nunca dejamos de querernos. Cuando ella estaba estudiando, llegó el embarazo de mi primera hija, entonces decidimos que saliera a estudiar porque para nosotros primero están los hijos. Luego, ya yo conseguí un trabajo mejor en una distribuidora de una empresa de Medellín. Trabajé allí 4 años y ella entró a estudiar porque ya estábamos, la niña estaba de 3 añitos, entró a estudiar nuevamente mientras yo me encargaba de ella. Y entró a estudiar, hizo otros semestres
y otra vez en embarazo. Entonces le dije, no, definitivamente, cuando usted entra a estudiar es que se embaraza. Entonces, ¿estudia o se embaraza? Entonces, nuevamente salir de su estudio para atender el embarazo. Insistimos en que primero estaba la salud de ella y después cuando vinieran los hijos, pues había que encargarse de ella. Entonces nos dedicamos a hacer universidad de padres, ¿sí? A tratar de levantar muy bien los hijos. Y creo que es la única tarea que hemos hecho bien, levantar las niñas. Después de ese trabajo lo pierdo nuevamente, o adelgaza en la empresa y nos liquidan a todos y vuelvo a quedar como en el aire. Y empieza mi proceso de buscar qué hacer. Y en ese buscar qué hacer, más por necesidad que por convicción, llego a desempeñar el trabajo que desempeño en este momento, que es administrar conjuntos cerrados. En esta profesión llevo ya 10 años. Y siempre pensé que como yo no había dejado de ser buen hijo, un buen hermano, buen amigo, buen ciudadano, que las cosas se me daban. Yo no tenía a Dios en mi corazón. Y en uno de estos conjuntos que llego a administrar, una vez uno de los miembros del consejo que había dado su visto bueno para que yo trabajara en ese conjunto, me invitó a un almuerzo de familia de unos amigos. Pero me dejó la invitación en la portería del edificio. El guarda se olvidó entregármela, eso era un sábado. Y yo no fui. Pero esta persona me invitó ya después a una cena de hombres de negocios. Y yo pensé que en esa cena de hombres de negocios me habían invitado porque yo era muy buen administrador y que a mí me iba muy bien en todo. Eso es cuando yo llego a Fraternidad. Listo. Yo les dije al principio que conocí a Alberto un 18 de febrero. ¿Y por qué hice tanto énfasis en esa fecha? Porque un 18 de febrero nos casamos. Después de 7 años de noviazgo tomamos la decisión de casarnos y allí empieza una vida totalmente diferente. ¿Diferente por qué? Porque yo era la niña de la casa donde papá y mamá me daban permiso hasta las 9 de la noche y nunca fui a un cine a partir de las 9 de la noche. O sea, a mí me dejaban ir a las 3 de la tarde porque una niña decente nunca iba por la noche con el novio a ninguna parte. Pero cuando nos casamos, empezamos, ya teníamos nuestro apartamento, ya teníamos nuestra vida, yo trabajaba, él trabajaba, y entonces los amigos trabajábamos en el mismo centro comercial. Yo entré a trabajar a una entidad financiera, que es la mejor entidad financiera de nuestro país, y empecé pues muy bien, y él trabajaba en la entidad financiera, también una entidad financiera, y él trabajaba en el primer piso y yo en el segundo piso. Los compañeros de trabajo mío lo conocían a él porque obviamente él llevaba más tiempo y yo ya conocía a sus compañeros de trabajo. Entonces los viernes para nosotros era, él salía de su trabajo y yo salía del mío y nos íbamos todos para cine, compañeros de él, compañeros míos, o nos íbamos a tomar cerveza, o nos íbamos a bailar a la casa de un amigo, a la casa de nosotros, y así pasábamos viernes en la noche, sábado, y llegábamos el domingo a nuestra casa, cosa que en la vida yo nunca había hecho porque yo era la niña de papá y mamá que no me dejaban salir sino a mis clases de teatro y a mis obras de teatro. Nuestra vida fue maravillosa, la pasamos súper bien. Llevábamos 4 años de casado y mi papá me dijo, hija, yo estoy muy enfermo y quisiera conocer, pues yo no me quiero morir sin conocer tu hijo, un hijo, un nieto. Entonces tomamos la decisión de, bueno, vamos a tener a encargar, pero resulta que no es cuando uno quiera, sino cuando pensábamos nosotros que era cuando la suerte nos acompañara. Eso era lo que pensábamos. Entonces empecé a hacer un tratamiento. El médico me dijo, a partir de este enero que empiezas este tratamiento, tienes que tomar, o sea, no vas a quedar en embarazo sino dentro de 1 año. Entonces yo le dije, bueno, listo. Me hicieron el tratamiento en enero y febrero, marzo, abril y en mayo yo estaba haciendo la cena de la madre para mi madre y mi hermana. Y empecé a sentirme muy maluca, ganas de vomitar, y resulta que yo estaba en embarazo. Tan de buenas, qué buena suerte, pensaba yo en ese momento. Entonces ahí quedé yo en embarazo, quedamos en embarazo, tuvimos a nuestra primera hija. Mi embarazo fue un embarazo muy riesgoso, entonces yo pasé los últimos meses
de embarazo en mi casa, porque cuando yo tenía mi 6º mes de embarazo, como les decía Alberto, él perdió su trabajo. Para mí fue un impacto bastante fuerte el saber que él había perdido su trabajo, y eso a mí me afectó muchísimo, empezó a afectarme la salud y yo empecé a deprimirme mucho. Mi hija nació, la situación económica pues empezó a verse pues pesada, como les decía, pues las finanzas, cuando yo me fui a casar, mi papá me dijo algo: hija, recuerda siempre que cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Entonces, en esta situación económica que nosotros estamos viviendo, yo siempre recordé las palabras de mi papá y las de mi mamá, que me dijo, yo cuando me fui a casar, me dijo: él es un excelente hombre, el único problema que él tiene es que él no cree en Dios. Entonces yo le dije: mamá, no se preocupe que yo lo cambie, porque como yo era una mujer orgullosa, una convencida de que yo era la que dominaba y yo la que hacía las cosas, pero uno no cambia a las personas, ¿sí? Y eso lo fui entendiendo. Entonces, así fue. Cuando estábamos pasando muchas situaciones, yo siempre recordaba las palabras de mi papá, que me decía: cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y yo decía: no, yo no voy a permitir que en mi casa el amor salte por la ventana. A pesar de todo y de la situación económica que vivíamos, yo siempre le pedía al Dios de bolsillo que tenía, le decía: ay, Dios mío, no permitas que yo deje de querer a mi esposo por una situación económica. Yo empecé a enfermarme mucho, como le dijo él, les comentó, empecé con muchas incapacidades en mi trabajo. Además, yo he sido una mujer que siempre tuve una meta laboral, y era poder llegar a un cargo directivo alto en la compañía. Entonces, estando estudiando, yo, como les comentó, yo entré a estudiar antes de tener la niña, suspendí cuando tuvimos la niña, y pasado tiempo, y entonces empecé a estudiar mi segunda vez. Volví, quedé en embarazo y volví, suspendí. Sin embargo, yo tenía en mi corazón que yo quería seguir estudiando. El tiempo fue pasando, yo venía muy enferma, y un día mi papá pues fallece, me deja muchísimas experiencias, muchísimas enseñanzas, y mi papá fallece. Quedó mi mamá, mis 2 hermanas, y llegó un hermano, mi hermano menor, cuando yo tenía 15 años. O sea, somos 4 hijos realmente. Bueno, empecé a hacerme muchos chequeos en mi trabajo, empecé a hacerme muchos chequeos, muchas cosas, y después de 8 años a mí me diagnostican una enfermedad que se llama fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que cuando uno se estresa, que cuando uno se angustia, eso le genera a uno muchísimas depresiones, empiezan los músculos pues a inflamarse, y los dolores son bastante fuertes. Pasó el tiempo y yo tomé la decisión, le dije a mi esposo: yo no quiero parar aquí, yo quiero seguir estudiando. Me fui a presentar a la universidad, pero en la universidad me dijeron: usted tiene que empezar desde cero. Y yo le dije: no, yo desde cero no, yo ya tenía 40 años y yo a esa edad no voy a empezar, ya tan vieja. Entonces me dijo: ¿a qué edad se hizo la carrera tu papá? Me dijo él. Mi papá se graduó a los 52 años. Entonces eso fue algo que mi papá me dejó: nunca, nunca, hija, no importa la enfermedad, porque él era muy enfermo, no importa las circunstancias, tienes que seguir y encontrar lo que quieras. Entonces sí, así fuimos los 2 a la universidad, y él llegó a la ventanilla y le dijo a la muchacha: venimos a matricularnos en administración de empresas. Entonces me matriculó en administración de empresas, salimos de ahí, me compró un cuaderno de 5 materias, compró un tablero borrable, compró el álgebra de Baldor, y él era mi profesor de álgebra y era el profesor de nuestras hijas de matemática y de inglés. O sea, que éramos los 4 estudiando en la casa. Eso fue una época maravillosa para nosotros, porque empezamos otra vez como familia, todos nos sentábamos a estudiar en la mesa. Y por la noche, cuando yo llegaba de trabajar, empecé a trabajar jornadas muy largas, pues por el tema laboral, porque necesitábamos, la economía estaba floja, entonces necesitábamos más plata. Yo trabajaba horarios adicionales y trabajaba casi 16 horas, pues por las horas extras y todo, pero eso fue amilanando mi salud, me la fue reduciendo, y pues obviamente eso se pagó.
así fue. Mi vida empezó a tener unos cambios laborales, empecé a tener cambios, unos cargos directivos bien interesantes, entonces pues ya empezamos a tener más dinero en la casa, pero era yo la que tenía un trabajo y la que tenía pues llevaba la carga más fuerte. La enfermedad se fue acrecentando y yo venía muy enferma cuando mi esposo empezó a asistir a unas reuniones que yo no entendía porque él es un hombre prácticamente solitario, él no tiene muchos amigos, él le gusta jugar fútbol, pero no es de los que toma cerveza y se va un viernes, sábado, no, él simplemente sus mujeres, como dice, él dedicaba a sus mujeres. Pero empecé a ver que los martes se iba por la noche y llegaba muy contento, y yo, bueno, vea pues. Entonces empezó a asistir a unas reuniones y él me invitaba. Yo salía de la universidad y me iba para esas reuniones. Un día fui a una reunión de esas y pues no vi qué era, eran puros hombres hablando y no me llamó pues la atención. Pero yo decía, aquí hay algo más. Un día me invitó a una reunión de parejas y así fue como yo llegué a la organización por estar mirando a ver qué era lo que hacía mi esposo los martes con unos amigos. Entonces, ese es mi llegada a la organización. Bueno, cuando llego a la organización que yo pensaba que yo era lo mejor de lo mejor, esta organización me mostró, o Dios me mostró a través de esta organización, que yo no era nada de eso bueno que yo pensaba. Porque primero que todo yo era un hombre desagradecido. Yo era un hombre, pues llegué a la organización siendo ateo, ¿sí? No creyendo absolutamente lo que venía de lo divino. Y en esta organización empecé a entender que siempre en mi vida había un ser superior que me estaba protegiendo. Yo he sido salvado de la muerte por Dios 7 veces, no se la voy a enumerar ahorita, pero he estado muy cerca de irme de este mundo. Y, y, y cuando digo que no soy agradecido es porque no soy agradecido ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni con los jefes que he tenido, y mucho menos estaba siendo agradecido con esta hermosa mujer que Dios puso en mi camino. A pesar de todas las vicisitudes que ha pasado a mi lado, que no ha desfallecido en su amor, que siempre ha estado allí, que me dio 2 hijas maravillosas, que ha sido el sustento de este hogar, yo eso no lo reconocía. Y Dios me mostró todo eso a través de esta hermosa organización. Cuando empecé a entender esta estrategia, cuando entendí cuál era el negocio al que me había invitado ese miembro del Consejo de Administración, que era venir a poner todo en manos de Dios, el trabajo, la familia, todo mi entorno, sentí que tenía que conocer mucho más de ella. Y empecé a asistir a todos los eventos, a los ALs, al SAL, a las convenciones nacionales. Y en una de esas reuniones de las primeras, alguien que estaba, el maestro de ceremonia, dijo, mantengan listos los pasaportes porque Dios lo va a poner a viajar y lo va a poner en cualquier sitio que usted quiera. Pues esto me llevó a la Convención Mundial en Honduras en el año 2016. Y allá recibí un impacto espiritual bastante grande. Y regresé allá enfermo. Estuve una semana en la clínica y no me encontraron. Hoy en día no sé qué pasó con mi salud, pero era así como me habían quitado toda la energía de mi cuerpo y yo me quedaba dormido. Me sentaba y quedaba dormido. En sueños, hablé con mi padre y con mi madre, con mi padre primero, y en sueños mi padre me toma de las manos y yo le digo, padre, ¿qué hago? Y yo estaba en la cama de la clínica. Y él me dice en sueños, hijo, lo que tú necesitas es a Dios en tu corazón. Eso fue en el año 2016. Yo ya pertenecía a Fraternidad. Yo llevo en Fraternidad. No,
Creo que ya, Bernardo. Ya, Bernardo. Ok. De nuevo, por favor, arranque. Listo, bueno, como les decía, Dios le va formando a uno el camino. Nuestra hija menor se fue para Alemania y estuvo durante año y 8 meses, y en ese año y 8 meses yo estuve muy enferma, mi fibromialgia se fue pues a niveles altísimos, y yo permanecía acostada todo el tiempo, incapacitada, pero Dios le va preparando a uno el camino. Él me hizo más fuerte, ella regresó, entró a la universidad y me hizo más fuerte porque tomaron la decisión, mis dos hijas, ya la mayor y la menor, de marcharse. Esta segunda marcha de nuestras hijas, que ya la una se fue, está en Australia y la otra en Alemania, nos deja a nosotros dos, y él nos deja un camino tan preparado que antes de que ellas se fueran nos hizo un regalo maravilloso. Nos regaló, en un paseo encontramos un perro que ya estaba muriendo de mes y medio, y yo no quería tenerlo en la casa. Mi hija me rogó para que tuviéramos esa perrita, y entonces esa perrita se empezó a quedar en nuestra casa y se quedó no solo en la casa, sino en nuestro corazón. Ahora que nuestras hijas se fueron, la perrita nos acompaña, y ustedes la han visto por aquí caminando, y es nuestra compañía. Y las personas que de pronto no les gustan los animales, no son animalistas, no lo entienden, pero Dios le va dando a uno en el corazón y le va dando regalos maravillosos que le van llenando y que lo van acompañando. Para nosotros esto es un regalo que nos dio. También me ha dado la fortaleza grandísima de nosotros poder aceptar, entender y poder seguir adelante sin nuestras niñas, porque entendemos que el único que las puede cuidar, el único que puede estar con ellas es Dios, y nosotros todos los días oramos por ellas. Y a mí me da mucha tristeza, ¿sí? Y mi corazón se arruga cada que yo cuento y hablo de ellas, pero también me da una alegría infinita, porque sé que ellas están cumpliendo un sueño, y ese sueño Dios se los está brindando. No ha sido fácil, este caminar no ha sido fácil. Nosotros hemos sido bendecidos desde que nacimos, hemos sido bendecidos desde que nos conocimos, desde que tuvimos a nuestra primera hija, nuestra segunda hija. Con las pérdidas de trabajo de mi esposo fuimos bendecidos. ¿Bendecidos por qué? Porque él se dedicó a enseñarnos, él se dedicó a atenderme, a cocinarme, es un chef maravilloso. Y fuimos una familia maravillosa desde siempre. Y a veces esas angustias que tenemos, nosotros le decimos a Dios ¿por qué? Pero preguntémosle siempre ¿para qué? Para hacernos más fuertes, y a mí me ha hecho más fuerte. En este momento quiero decirles que mi fibromialgia es una amiga más. A veces me molesta, a veces no, pero pues vivo con ella, y la verdad quiero decirles que me siento totalmente aliviada, pero bendecida. Y en este momento que estamos viviendo del mundo entero con este virus que nos está atacando, yo creo que es un momento especial para que cada uno de nosotros en nuestros hogares nos reconciliemos, para que mimemos a nuestro esposo, para que le dediquemos tiempo a nuestros hijos, para que le dediquemos tiempo a nuestra pareja, a nuestra mascota, a nosotros mismos. Esto es un regalo que Dios nos está dando. Cuidémonos. Pensemos que el futuro está en nuestras manos, no en los gobernantes ni nada. Y es la oportunidad maravillosa para que cada una de las familias empiece a tener esa paz espiritual como familia y como personas. Nosotros nos sentimos bendecidos aquí en nuestro encierro, pero no lo sentimos como encierro, lo sentimos como un momento espectacular de vacaciones, aunque yo estoy trabajando con teletrabajo y mi esposo también, pero nos apoyamos en nuestro trabajo, hacemos comida juntos, arreglamos la casa juntos, vivimos juntos. Entonces a veces vivimos juntos, pero vivimos tan separados. Aprovechemos este espacio que Dios nos está regalando, aprovechémoslo, démosle gracias a Dios porque está en nuestro corazón, y podemos vivir muchos años si vamos con Él de la mano, y tenemos que salir adelante de esto que estamos viviendo. Gracias a esta estrategia, Dios está en mi corazón, y puedo entender que con nuestra relación siempre se mantuvo firme porque Él siempre estuvo entre nosotros, llevándonos de la mano. Y eso, por eso yo me quedo en fraternidad, por eso nos quedamos en fraternidad, porque entendemos mucho mejor lo que ha sido nuestra vida, cómo podemos, a través de nuestro testimonio, llegar a los corazones de las personas, de los que nos están escuchando y viendo.
ya están casados, están por casarse. Este contrato, este vínculo matrimonial tiene unas cláusulas bien serias, bien estrictas, y si uno las cumple tal como manda el Padre, seguro que todos los matrimonios van a salir adelante. De verdad, esto es hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y en la dicha y en la tristeza, en las buenas y en las malas. Por eso estamos juntos. Y Dios me mostró todo eso después de pasar mucho tiempo sin creer en Él. Por eso, a quien me invitó a esta organización, lo llevo en mi corazón, y cada evento y cada momento le agradezco por haberme invitado. Y al principio, la oración, el llamado, no la entendíamos hasta que empezamos a interiorizarla, y de verdad es el punto culminante de nuestro pasar por fraternidad. Y allá desde sus hogares, al lado de los suyos, y para los que se conectan o conocen de fraternidad por primera vez, los invito a que nos acompañen en esta oración. Amado Dios, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Te prometo no volver a hacer todo aquello que te ofende. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y te quedes para siempre conmigo. Llévame siempre de tu mano, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.